Buenos días, profesora Viviana Cerón. Yo soy Luis Borja y les voy a hablar sobre las causas de la lesión celular, al igual que las malformaciones que producen estas lesiones celulares. Bueno, comenzamos con las causas de la lesión celular. Pueden ser causas desde un accidente automovilístico que lo vamos a clasificar como agresión física violenta hacia una anomalía imperceptible, como por ejemplo una mutación de la enzima vital para el desarrollo del metabolismo. Estas pueden ser ejemplos claros de una causa de lesión celular. Bueno, hemos decidido agrupar las causas de la lesión celular en varias. Vamos a comenzar con la restricción del oxígeno. La restricción del oxígeno básicamente es la hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? La hipoxia es una lesión celular que es causada por una respiración oxidativa reducida. Esto es muy importante porque esta va a ser frecuente a una lesión celular y a una muerte celular también. Entre las causas de la hipoxia tenemos a la isquemia. ¿Qué es la isquemia? La isquemia es la reducción del flujo sanguíneo. También tenemos a la inadecuada oxigenación de la sangre. Esta inadecuada oxigenación de la sangre se puede dar por insuficiencia cardiorrespiratoria o por también la capacidad de transporte o por también la capacidad de transporte del oxígeno de la sangre, que tenemos un ejemplo de la carboxihemoglobina estable, que es la que nos va a hacer que la sangre no vaya a ser transportada. Ese es un ejemplo. Cuando hay monóxido de carbono o una intoxicación por monóxido de carbono. Y dependiendo de la gravedad de la hipoxia, puede clasificarse en tres. Si es que la gravedad es leve, puede que esta lesión celular se adapte, es decir, vuelva a ser normal, vuelve a ser como antes. Si es que es media, puede sufrir una lesión y si es que es intensa, puede morir, es decir, si es una lesión irreversible. Después tenemos los agentes físicos. Eh, la causa de lesión celular por agentes físicos tenemos tres. El primero es el traumatismo mecánico, como por ejemplo en un accidente automovilístico, como les decía. El segundo es temperaturas extremas, como por ejemplo una quemadura o un frío intenso. Y el tercero es por cambios repentinos, ya sea en la presión atmosférica, ya sea en la radiación o en descargas eléctricas, como por ejemplo en la reanimación cardiopulmonar. Ahora vamos a tener las sustancias químicas y fármacos. Hay compuestos químicos simples como la glucosa o como la sal que en concentraciones hipertónicas van a hacer que la lesión celular sea directa o indirecta, dependiendo si el equilibrio electrolítico de las células se altera. Eh, Podemos decir que incluso lo que nos hace súper bien, como es el oxígeno, que lo necesitamos para respirar, en concentraciones elevadas se vuelve mortal, así como las cantidades mínimas de sustancias venenosas, tales como el arsénico, las sales de mercurio o el cianuro, pueden dañar las células en minutos o horas y pueden llevar a estas células a tener una muerte celular. También podemos decir que hay sustancias químicas como los contaminantes ambientales y los contaminantes del aire, donde podemos encontrar los insecticidas y los herbicidas. Al igual que por último tenemos a las drogas ilegales, las drogas legales que serían en este caso los fármacos, el alcohol y el tabaco, que son potencialmente causas de lesión. Después vamos a tener los agentes infecciosos. Los agentes infecciosos vamos a ver desde virus, que son diminutamente pequeños, desde virus microscópicos hasta tenias o helmintos, que son de metros de longitud. Entonces, los agentes infecciosos vamos a clasificarlos en cuatro: en virus, en helmintos, en bacterias y en hongos. Después vamos a tener las reacciones inmunológicas. Recordemos que las reacciones inmunológicas son las reacciones que desarrolla el sistema inmune para combatir algún cambio en el cuerpo. Entonces, este sistema inmunitario, como desarrolla una esencial defensa ante los patógenos infecciosos, también puede dar lugar a una lesión celular, ya que las reacciones lesivas de los autoantígenos endógenos son responsables de enfermedades inmunitarias que pueden ser graves.
Entonces, estas reacciones inmunitarias pueden darse a agentes externos como virus, bacterias, mintos, y pueden producir un daño celular o un daño a nivel tisular. Como penúltimo punto vamos a tener las alteraciones genéticas. Estas son anomalías evidentes grandes, como por ejemplo una anomalía en un par del cromosoma adicional, como es en el caso del síndrome de Down, donde se ve afectado o alterado o hay un cromosoma adicional del cromosoma 21. O también podemos ver en anomalías sutiles, como una sustitución de una sola base de un solo par de bases, como sustitución de un aminoácido, como es en el caso de la drepanocitosis, que pueden dar lugar a fenotipos clínicos diferentes de forma variable y pueden dar anomalías y hasta podría darse una anemia. También vamos a tener que los defectos genéticos inducen a una muerte celular por carencia, primero de vitaminas o por acumulación de ADN dañado o por proteínas mal aglomeradas. Y por último vamos a tener que el polimorfismo del ADN humano es una causa de una sensibilidad a la lesión de las células. Es decir, el polimorfismo en el ADN va a producir que la célula sea más sensible a dañarse. Como último, vamos a tener los desequilibrios nutricionales. ¿Qué son los desequilibrios nutricionales? Pueden ser carencias o exceso de proteínico-calóricas, o carencia de vitaminas específicas o exceso de vitaminas específicas. Como por ejemplo tenemos en la imagen en la última imagen de la mujer, donde vamos a ver que sufre de anorexia. Estos son problemas mentales que tienen las personas. Al ellos verse en el espejo, se ven como que estuvieran gordos y se producen una inanición hecha por ellos, una inanición que es no comer por varios días. Pero asimismo vamos a tener su opuesto, que es en este caso la obesidad, como vemos en la imagen de la izquierda, en la primera imagen. En este caso, vamos a tener que la obesidad puede derivar en diabetes o en cáncer, que son las enfermedades derivadas de la obesidad que más se ven, así como el aumento de colesterol en el cuerpo puede provocar ateroesclerosis. Y por último, vamos a decir que en los desequilibrios nutricionales también está el mal manejo de las dietas, es decir, el decir mal una dieta, el hacer dietas mezcladas con elementos que son eh, variables, es decir, debe haber una dieta estable. Y ahora vamos a hablar sobre las alteraciones morfológicas a nivel tisular. Entonces aquí vamos a decir que todas las agresiones o influencias nocivas ejercen un efecto primero a nivel molecular y después a nivel bioquímico. ¿Qué quiere decir esto? Que va desde el nivel molecular o bioquímico, va transportándose hacia los niveles superiores. Y vamos a decir que entre la agresión y las alteraciones morfológicas que existentes hay un intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo va a depender de los métodos que utilizamos para detectar estos cambios. Por ejemplo, los métodos para ver los cambios, las alteraciones van a ser, primero, técnicas histoquímicas o ultraestructurales, los cuales son técnicas que te dan el cambio o se identifica el cambio muy rápido, pues ya sea en minutos o pocas horas después de la lesión. Y después vamos a tener la microscopía óptica o la microscopía como tal, que esta se demora un poco más que la técnica histoquímica o estructurales. Estas se demoran desde horas hasta días. Entonces, la más recomendable de usar son las técnicas histoquímicas o estructurales porque van a detectar rápido el cambio y vamos a poder hacer que esa lesión sea reversible, es decir, que no se convierta en muerte celular. Entonces, aquí tenemos una imagen en la parte derecha tenemos una imagen donde la línea roja va a ser la función celular. Entonces, esta función celular se ve alterada bioquímicamente y está progresando hacia la muerte celular.
En la mitad de esto vamos a tener que si es que es antes de que comience la alteración bioquímica, la lesión celular va a ser reversible. Es decir, vamos a poder volver a tener la función normal de la célula. Mientras que si ya pasa el tiempo, la lesión celular va a ser irreversible y vamos a llevar a un punto de no retorno y a la muerte celular. También vamos a decir que en la figura amarilla, en la línea amarilla, vamos a tener los cambios estructurales. Ahí ya se va a dar cambios estructurales, ultraestructurales, y aquí vamos a poder ver histoquímicamente los cambios. Es decir, esta sería la prueba histoquímica, la que vemos aquí, las técnicas histoquímicas o ultraestructurales, la amarilla. Y la verde sería entonces los cambios apreciables al microscopio óptico o al microscopio. Y la morada al microscopio, perdón. Entonces, si vemos aquí, hay un intervalo de tiempo mayor en los microscopios ópticos y en los microscopios que ante los cambios estructurales o histoquímicos. Entonces, la técnica más aconsejable es la técnica histoquímica. Y aquí vamos a tener que las manifestaciones morfológicas de la necrosis tardan más en desarrollarse que las del daño reversible. Como vemos aquí, las del daño reversible tardan poco en desarrollarse, mientras que la necrosis, que es todo esto, tarda poco tiempo en desarrollarse. Entonces, para saber cuál es la lesión reversible, se puede estudiar un edema generalizado en las células y en sus componentes, o sea, en sus orgánulos. Como por ejemplo, podemos tener edemas que son eh, formaciones de vesículas en la membrana plasmática, pero la célula, aparte de tener esas vesículas en la membrana plasmática, puede volver a reparar esas alteraciones producidas. Y también podemos estudiar la lesión que es persistente o excesiva. Recordemos que si esa lesión es persistente, va a llevarnos a una lesión irreversible y a la muerte celular, donde va a superar este punto, que es el punto de no retorno que estaría aquí, y el daño va a ser grave y ya no va a poder recuperar su función. Va a haber una necrosis o una apoptosis. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre necrosis y apoptosis. Entonces aquí podemos tener de ejemplo un daño mitocondrial grave que nos llevaría a la disminución de ATP, que es lo que nosotros utilizamos de energía para las células. Entonces aquí vamos a tener una célula normal, aquí también vamos a tener una célula normal, pero las dos llevan a una diferente muerte celular. La primera va a ser la necrosis. ¿Qué es la necrosis? Donde vamos a tener una lesión reversible que no va a tener recuperación y que esta lesión reversible va a ser caracterizada por un edema de retículo endoplasmático y un edema de mitocondrias. Es por eso que va a haber la función anormal de la mitocondria, no va a producir energía y esta célula no va a tener cómo realizar sus procesos. Entonces, esta lesión reversible se convierte en una lesión progresiva. Esta lesión progresiva va a terminar en la rotura de la membrana plasmática, la rotura de los orgánulos y la rotura de su núcleo, haciendo así una salida del contenido del núcleo, salida del ADN. Entonces aquí vamos a tener inflamación, que esto es lo que diferencia una necrosis de una apoptosis. La apoptosis es más bien una muerte más sutil, sin inflamación, es una muerte programada. Entonces va a producirse necrosis y aquí vamos a tener una célula normal que también va a tener una lesión reversible que va a hacer por condensación de cromatina y por las vesículas anormales de la membrana, que después va a ser una lesión progresiva donde va a haber fragmentación celular, la célula se va a romper, va a haber cuerpos apoptósicos, es decir, que no va a haber inflamación, pero sí cuerpos apoptósicos, que van a fagocitar a estos cuerpos apoptósicos. Va a ser una fagocitosis de células y fragmentos apoptósicos, como les digo, y va a ser una muerte sutil. Para después tener a la lesión reversible. ¿Qué son las lesiones reversibles? La lesión reversible vamos a ver mediante el microscopio óptico o mediante el microscopio, donde vamos a ver primero edema celular, el edema celular es característico o es la hinchazón de la célula.
en donde el edema celular produce siempre células que no son capaces de mantener su homeostasis de iones de líquidos y en consecuencia va a tener una disfunción de las bombas iónicas que son dependientes de la energía de la membrana plasmática. Aquí vamos a tener un ejemplo. Aquí está un pie normal y aquí está un pie con edema. Y recordemos que para que haya este edema debe haber múltiples edemas celulares. Y por último vamos a tener el cambio graso. ¿Qué me refiero a o qué quiero decir cuando es un cambio graso? Un cambio graso son lesiones que vienen de una forma hipóxica, tóxica o metabólica, donde vamos a tener de ley el aparecimiento de vacuolas lipídicas en el citoplasma. Es decir, estas vacuolas lipídicas van a hacer que el hígado se vea como una forma grosa, en donde vamos a observar que las células implicadas por lo general son células del metabolismo de las grasas o dependientes del metabolismo de las grasas, como por ejemplo los hepatocitos que existen que son células del hígado y las células del miocardio, que son células del corazón. Entonces, como vemos en este ejemplo, el hígado cumple una función sumamente esencial en las grasas, ya que este excreta la bilis que va a ser almacenada en la vesícula biliar y después va a llevar hacia el duodeno donde va a desintegrar las grasas. Bueno, eso ha sido toda mi explicación. Espero que hayan entendido. Muchas gracias por su atención.